Hola family, qué bola. Al vivir en Cuba, las cosas más simples para cualquiera se vuelven lujos. Ir a un hotel, el que sea, siempre va a ser algo para recordar toda la vida. Vacaciones buenas vacaciones es muy difícil tener aquí, porque todo nos cuesta trabajo. Tener el dinero para sacar una reservación, algo que puedes hacer bien fácil en otro país, aquí se complica. Yo pude acceder al Cayo Santa María, al Hotel Meliá Buenavista, un hotel exclusivo, el mejor del Cayo, gracias a mi mejor amigo en el mundo mundial. Fuimos 4 personas, 2 cuartos con vista al mar, con todo incluido. Estuvimos por 5 días y más adelante les voy a volver a decir cuánto fue el total de esta reservación. Un hotel que vale la pena visitar. Hoy les compartiré un poco más de lo que viví en estos días, así que no me demoro más. ¡Empecemos! Hola, buen día. Buenas. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Este hotel está diseñado para el extranjero. Aquí el cubano, según mi opinión, ve pocas ofertas en la comida, ya que cuenta con una mesa buffet bien sencilla. La comida es a la carta, como si estuvieras en un restaurante, y no tanto para tú mismo servirte lo que veas y te guste. Para el turismo está ideal, porque no acostumbran a comer tanto y les gusta bastante las frutas, así que es una buena opción. Siempre desayunaba con queso, aprovechando porque en mi casa no lo tengo, y casi ningún cubano porque eso se perdió de un día para otro, como casi todo en Cuba. Siempre desayunaba para tener bastantes fuerzas y comenzar mi día por todo lo alto. El lugar más tranquilo que encontré en este hotel fue esta piscina. Nunca había nadie. El diseño hermoso, y quiero que sepan que en el hotel había muchísimas personas. Tienen como 105 habitaciones, un hotel en el cual te vas a relajar muchísimo. Recomiendo este lugar para luna de miel, para parejas, personas que quieren sentirse bien, que les gusta disfrutar de la paz, el silencio, los colores, el ambiente, todo se ve hermoso para tener un día realmente inolvidable. Luego me puse a caminar para investigar más del hotel y conocer lo que ofrecían ahí. Había spa, peluquería. Yo estuve recorriendo todo eso y descubriendo cada detalle. Quedé enamorada aún más del lugar. Yo estaba súper quemada y no pude volver para aprovechar de toda esta maravilla. Un lugar que solo veía en películas, porque en mi día a día sitios así no los hay. Caminando me encontré que también tenían gimnasio con muy buenas condiciones, aire acondicionado, que hasta me daban ganas de entrenar. Cuando hago mis videos lo hago para compartir un poco de mi Cuba, ya sea lo bueno o lo malo. Entiendo el que no quiera gastar su dinero aquí, eso es problema de cada cual. No critiquen al que lo hace. El cubano puede acceder a estos lugares, no está prohibido, solo que no tienen dinero para hacerlo. Me preguntan si es caro el turismo en Cuba. Sí es caro, bastante caro. Aquí todo es caro. Este hotel estuvo costando 172.120 pesos cubanos. No lo digo en dólares, pero si se dan cuenta lo estoy poniendo por aquí abajo. Para 4 personas, como ya expliqué en videos anteriores. Y la reservación se puede sacar en los burós de turismo, en el Hotel Capri, Habana Libre, que están en El Vedado. Ahí puedes encontrar las ofertas. Sí hay otros cayos también en Cuba, como Cayo Guillermo, Cayo Coco, muy reconocidos aquí.
los cuales no he visitado, pero deben estar igual de bellos. Hoy es 2022. Vamos a ver en qué siglo podré ir. Respondiendo a sus preguntas, la Coca-Cola hasta en los hoteles está difícil verla. Te dan una bebida como la Coca-Cola, pero no es la original conocida. Es una de aquí y no está tan fuerte. Te la dan en vaso y no te dan la lata. Al ser todo incluido, no tienes límite en cuanto a las bebidas o comida. Y los mismos trabajadores se preocupan porque siempre estés tomando o comiendo algo para que la estadía sea aún mejor. En la tarde fui a la playa, donde nos reunimos para ver el atardecer. Pero ahora quería hacer algunas fotos y vine a grabar para que vean lo lindo que se ve esto aquí. Arena muy fina, sin oleaje, un encantador lugar que sí o sí tenía que grabar para ustedes. Aquí el agua siempre estaba tibia, deliciosa, para estar siempre en ella. Aunque esta parte no está diseñada para nadar, no la siento tan cómoda como para eso. Porque en la arena hay muchos huecos como de cangrejos. La sentí insegura, por lo menos en esta parte. En el otro video me mencionaban que el precio está caro. Sus huéspedes casi todos llegaban de Europa, muchos celebrando cumpleaños y aniversarios. Cuando dejen comentarios, vean el video completo. Ahí dije que mi amigo me invitó. El día que me lo pueda pagar, igual se van a enterar. En estos momentos fue regalo. Tenemos 3 playas y 2 piscinas. Mi preferida es la playa de los peces, donde puedes nadar con ellos. Algo que le da un plus al hotel. ¿Dónde lo cogió? ¿Muy atrás? Sí. Wow, primera vez que veo eso. Ay, mira la boca como es. Está más chiquito, ¿Cuál es? Sábado. Sábalo. Uf. Gracias a todos los que me felicitaron por estar aquí y se alegraron con que podamos compartir juntos una aventura más. Al terminar mi pequeño recorrido en la tarde, fui a comer pizza a la parte de la parrillada en la piscina. Unas pizzas sumamente deliciosas y lo mejor de lo mejor, la piña colada. Algo que deben probar. Hoy fui a visitar la playa del atardecer, una playa que me encantó por las vistas y lo romántica que se veían. Aunque había muchos mosquitos que te comían viva, cuando ya estaba cayendo la noche, ya estaban ahí esperándote. Desde aquí puedes ver el mejor atardecer de todo el Cayo Santa María.
En la noche fuimos a cenar. Pedí las deliciosas empanadas de atún. La comida estaba bien. Había cordero, camarones, res, pollo, pescado. Como cada día, diferentes comidas para elegir. Y el postre que no podía dejar de pasar. Siempre salía satisfecha de ahí. Y este es mi último desayuno aquí, algo que nunca olvidaré, unos días bellos. Gracias. Pedí una pizza de atún y piña. La pedí para comérmela en la habitación en lo que preparaba la maleta. Las pizzas aquí quedan ultra ricas. No es algo que yo coma mucho, es que ustedes comen poco. Para tu sonrisa. Como salíamos a las 3, nos dio tiempo para almorzar. Tenía que llenar la panza para nuestro viaje hacia La Habana, de aproximadamente 6 horas. La guagua llegó puntual y así me despedía del Hotel Meliá Buenavista, en el Cayo Santa María. Recorrido obligatorio por el Pedraplén, más grande del mundo con 48 kilómetros, donde a los dos lados vas a ver unas hermosas vistas del mar. Tiempo después llegamos hasta el ranchón La Aguada, una parada para ir al baño, merendar algo. Había una tienda en dólares, pero ya estaba cerrada. Estuvimos ahí por unos minutos, muy lindo el lugar. No habían casi ofertas, pero ya a esa hora solo pensaba en llegar sana y salva a La Habana y descansar del viaje. Gracias a todos los que se suscriben, a los que apoyan, que comentan, que me dejan un like. Esas son las mejores formas de ayudarme cada semana. Gracias a todos por formar parte de mi vida y vivir junto a mí cada pequeña aventura. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. ¡Mua! Hoy tiene el cloutero mal. Ella no tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ningún flash. El mundo tiene que ver tu hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Famosa.
famosa. Oh, oh. Y un día ya te paga solo $1,000,000 no, baby, que va encima de la lista donde tú mereces estar. Con tu carita tan viral, el mundo tiene que ver tu hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo pero tú tienes la cura. Y sin duda esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas